Lícia Verde es astrofísica, directora científica del Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona y bueno, pues hace unos meses recibió un honor muy grande, me imagino que será para ti, recibió la medalla de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA por sus contribuciones al estudio del origen, la composición y la evolución del universo, nada más y nada menos. Lícia, creo que llevas, aunque todavía eres joven, se puede decir que eres joven, llevas muchos años mirando al universo en busca de respuestas, pero ¿se puede confesar o nos puedes confesar cuándo comenzó tu pasión? Ay, primero, muchas gracias por la introducción y por los piropos y por todos los piropos. Vale. Mi pasión empezó cuando yo empezaba a aprender a leer y me regalaron un libro sobre el cielo. Uh-huh. Y el libro hablaba de las aves, las nubes, la meteorología, y luego iba más allá, hasta el final, que hablaba del sistema solar, de las estrellas, del universo. Y a mí eso de la meteorología no me interesaba mucho. Los aves un poquito, aviones ya más. Uh-huh. Y toda la parte del espacio, bueno, así ya se me quedó como impreso en la cabeza y y ahí se quedó. Ajá. Bueno, yo reconozco que claro, yo no he llegado como tú, que al final te has hecho una especialista del tema, pero a mí, y me imagino que a muchos rosaventeros, nos fascinan los enigmas del universo. Y claro, la física es cierto que a día de hoy ha respondido muchas preguntas, pero quedan muchas otras por saber el origen. Por ejemplo, un tema que tú dominas bastante, el tema de la materia oscura. Yo quiero que tú me digas cómo es posible que sepas que existe la materia oscura si es invisible. Y bueno, ¿y qué función tiene en el universo una cosa invisible? Exacto. Entonces, la materia, así como la conocemos, no es materia oscura, es materia hecha de toda la química que conocemos aquí en la Tierra. Uh-huh. Aunque técnicamente es oscura, porque de la materia luminosa es el Sol, en todo el sistema solar es el Sol. Todo lo demás no emite luz. Al no emitir luz es materia oscura. Pero en el universo no la llamamos materia oscura porque es materia normal y corriente de la química de toda la vida. Lo que nos hemos dado cuenta que en el universo hay mucho más de la materia normal y corriente de la química de toda la vida, es la que llamamos materia oscura. Y esta materia oscura es algo distinto. Sabemos que está ahí porque vemos los efectos gravitatorios. Entonces, la materia oscura cae bajo la gravedad como caería una pelota, una libreta o lo que sea. Pero no se porta como la materia normal. Entonces, como no tiene las interacciones que hemos estudiado y que conocemos, resulta ser invisible. Uh-huh. Y si nos ponemos a hablar de porcentajes, ¿qué hay de la materia que conocemos, la que se supone que es visible, y cuánto hay de porcentaje en el universo de materia oscura? Entonces, en la materia oscura del universo hay un 25-30%, y entonces hay mucho más materia oscura no visible que materia, llamámosla visible o no visible, pero hecha de la que conocemos. Uh-huh. Entonces, la materia, exactamente, hay mucho más de la materia que conocemos nosotros. Uh-huh. Hay, sí, exactamente, 7 veces más. Entonces, ¿qué papel tiene la materia oscura? Es una pregunta un poco rara porque, claro, la naturaleza cuando creó el universo no se ha preguntado qué papel iba a tener. Ya. Pero si como papel queremos decir los efectos observacionales, entonces se porta bajo la gravedad como la materia normal, entonces cae bajo la gravedad y ayuda a crear toda la estructura a gran escala que vemos en el universo
donde la materia normal como sigue. Entonces, si no hubiera toda la materia oscura que hay, probablemente no podríamos haber tenido la formación de estructura como nuestra galaxia y entonces como nuestro sistema solar, porque no había el andamio de la materia oscura. Uh-huh. Otro de los campos que tú controlas es la energía oscura. ¿En qué diferencias podríamos tener entre materia oscura y energía oscura? Bueno, la energía oscura no la controla nadie, porque no sabemos lo que es. Bueno, que tú sabes más que yo, seguro. Hay algunos que se enteran más de lo que no saben. Vale. Lo que no sabemos. Entonces, la energía oscura se porta distinto de la materia, porque la materia cae bajo la gravedad, mientras la energía oscura no se porta como materia bajo la gravedad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces no la podemos llamar materia. Sabemos que se porta como energía en el sentido que influye en cómo, aquí tenemos que pensar en Einstein, cómo modifica el espacio-tiempo, pero no se porta como materia normal bajo la gravedad. Uh-huh. Entonces esta cosa un poco rara. Estamos todo un poco rascándonos la cabeza a entender qué es. Uh-huh. Si es una constante cosmológica que se portaría de manera bastante similar a lo que fuera la constante cosmológica de Einstein, o otra cosa. Uh-huh. O sea, que estamos ahí, estáis sobre todo vosotros, que sois los que pensáis y los que hacéis ahí vuestras especulaciones con fórmulas y preguntándoos muchas cosas, intentando averiguar por qué es lo que produce esa energía, me imagino. La medalla te la han otorgado por tus contribuciones al estudio del origen, la composición y la evolución del universo. Licia, ¿qué sabemos del origen del universo y hasta qué punto el Big Bang da la respuesta? Entonces hay un consenso entre la mayoría de la comunidad científica que sí que ha habido un Big Bang, que el universo empezó con una gran explosión, aunque no hay sonido en el vacío, en el espacio, pero sí una gran explosión, y entonces desde ahí el universo empezó a expandirse y no ha dejado de expandirse desde entonces. Claro, la composición del universo dicta un poco la velocidad de expansión y la historia de expansión del universo. Entonces, en las últimas 25 años, cosmología ha hecho unos avances muy importantes en medir la composición del universo y cómo la historia de la evolución del universo va de acuerdo con las predicciones basadas en su composición. Uh-huh. Y esto es la que se llama cosmología de precisión, donde se intentan medir todas estas cantidades que terminan al final siendo parámetros de un modelo. Entonces se le puede dar un número cuando se miden estas cantidades, midiéndola con observaciones muy distintas, desde observaciones del universo más cercano hasta observaciones del universo bebé, uh-huh, que es la primera luz que llegamos a ver del universo, lo más lejos que llegamos a ver. Uh-huh. Hace nada salía la noticia de que el CERN han podido comprobar que después del Big Bang hubo como una lucha titánica y un pulso entre materia y antimateria y que por lo visto ganó la materia y por eso estamos aquí. Pero entonces, ¿se puede decir que somos casi como un milagro o tú qué explicación le das? Bueno, si queremos ser poéticos podemos decir que es un milagro, pero que la vida es un milagro y que todo es un milagro. En realidad, esta es un poco la parte poética. Milagro, no, las leyes de la física son las leyes de la física. Normalmente los milagros es cuando uno va en contra de la ley de la física, ¿no? Mientras lo que estamos descubriendo son las leyes de la física
que gobiernan todo el universo, desde lo que podemos experimentar aquí, por ejemplo en el CERN, etcétera, hasta al principio del universo y en toda su historia. Esto es un milagro, ¿no? Que la física que podemos testear y probar aquí en la Tierra, decimos que vale billones de años en el pasado y años luz de distancia. A lo mejor eso es un milagro. Si nos ponemos a teorizar, ¿qué se supone? ¿Que hubo algo antes del Big Bang? ¿Qué es lo que se presupone sobre este tema? Entonces, hablar de algo antes del Big Bang, empezamos a ir, en mi opinión personal, un poco en el área de la metafísica, porque, claro, la física tiene que ser una ciencia experimental. Se tiene que poder hacer un experimento que diga si una teoría, una suposición o un modelo es correcto o no es correcto. Tiene que ser, se puede falsificar. Si yo no puedo pensar ningún experimento que me diga lo que ha pasado antes del Big Bang, entonces entramos en el área de la metafísica, no de la física. Entonces, dependiendo de en qué modelo se enmarque esto, hay algunos casos donde uno podría ver alguna pequeña señal de lo que ha pasado antes. Entonces esto se podría hablar, pero normalmente si algo pasa antes del Big Bang, se ha perdido toda esa información. Entonces, con la metodología que tenemos y con lo que podemos observar, es un poco difícil llegar ahí. Pero esta es mi opinión personal, ¿eh? Sí. Otros pueden tener distintas opiniones y hay discusiones muy largas porque así es bien, porque si todos siempre vamos de acuerdo, no hay avance. Claro, pero fíjate que antes hablábamos un poco que al final, por cómo se comporta el universo, por cómo reaccionan las galaxias, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, ha podido más o menos tener en cuenta que había esa materia oscura, que hay esa energía oscura. Entonces, y claro, es algo que no se ve. Aparte de la metafísica, que claro, ahí ya pues depende de creencias o no creencias, ¿podría existir algún otro elemento que también se intuye, pero que todavía ni se especula o no se sabe qué podría ser? O a lo mejor sí. Dime. Claro que sí, ¿no? Quiero decir, cuando la ciencia de la astronomía o de la cosmología empezó, no se podía ver mucho más allá de nuestra galaxia. Entonces, por cientos de años, no se podía ni especular de estas cosas. Y luego llegar a la técnica, los telescopios, los CCD y etcétera, y se pudo empezar a hablar de estas cosas. Claro que esta evolución es en escalas de muchos años, no es en escala de generaciones, porque necesita un desarrollo. Entonces no se puede decir que nunca se podrá saber, pero desde lo que sabemos ahora, con los medios que tenemos ahora y las técnicas que tenemos ahora, me lo veo muy complicadito. Sí, se tendrían que crear, como a veces ha pasado, ¿no?, nuevas teorías físicas, ¿no?, para poder buscar explicación, porque, bueno, pues a lo largo de todos estos años, los físicos muchas veces pues están intentando, ¿no?, a través de fórmulas y ese poder de observación y todas las leyes que ya se conocen, buscar esa explicación que todavía no se termina de encontrar. O sea, que tendría que... Pues es que al final vosotros intentáis dar una respuesta científica a cosas que son muy complicadas, ¿no, Alicia? Bueno, en esto va la ciencia, ¿no? Y la investigación. Sí, pero tenéis que tener una mente muy abierta, porque para poder hacer... tener en cuenta todos los parámetros y todas las cosas, hay veces que incluso muchos físicos e incluso matemáticos pues se cuestionan a lo mejor las leyes que se creían como las certeras y se crean otras, y ahí es donde se empieza a ver esa mirada del universo de otra manera.
estas son las revoluciones científicas, ¿no? Que pasan de vez en cuando, que se das cuenta que el modelo o las leyes que teníamos como segura no son suficientes y hay que un poco cambiarla o agrandarla o encontrar unas leyes que sean más generales. Esto ha pasado muchas veces en el pasado. Claro. Seguro que seguirá pasando en el futuro. Bueno, fíjate cuando Galileo, la que le liaron al pobre hombre, ¿en qué hora? Exacto, eso, exacto. Bueno, yo te tengo que hacer una serie de preguntas porque nuestros oyentes son así, son muy, muy abiertos y les encanta saber cosas. Entonces, ¿el universo, por ejemplo, Alicia, es único o podría formar parte de un multiverso? Depende de quién preguntas. Hay quien dice que podía formar parte de un multiverso. Si estos otros universos no nos dejan ningún mensaje, ningún rasgo que podamos medir desde nuestro universo, entonces otra vez hablamos de metafísica. Uh-huh. Si estos otro universo deja algún rasgo, entonces se puede hablar de física. Y hay un debate porque hay modelos que dicen que sí, que hacemos parte de un multiverso y que estos otros universos podrían haber dejado algún mensaje ahí en el cielo, alguna señal, alguna sombra de su existencia. Uh-huh. No está claro que habíamos visto esta sombra de esta existencia. En realidad, la comunidad tiende a decir que no hemos visto nada, pero el hecho que no lo habíamos visto no significa que en el futuro algo pueda emerger de ahí. Claro, porque hoy por hoy entonces se puede decir que con los conocimientos y la tecnología que tenemos no podemos dar la respuesta exacta. No hemos visto evidencia que haya. Esto no significa que no haya. Claro. Bueno, y esta otra también te la tengo que hacer. ¿Y podrían existir varios multiversos o universos paralelos? Bueno, si hacemos parte de un multiverso, claramente hay otros universos ahí. Universos paralelos en el sentido de la interpretación de la mecánica cuántica, eso la mayoría de los investigadores te dirán que no. Uh-huh. Pero otro multiverso en el otro sentido que hemos dicho, que muy lejos de nuestro universo haya otro, que nosotros como vivimos en una burbuja y que haya otra burbuja por allá, esto no hemos visto evidencia, pero tampoco esto está negado, está demostrado que no haya. Te agradezco que me respondas así, porque claro, no lo haces taxativamente, porque todavía no está una prueba real. Y claro, antes pensábamos que había cierto número de galaxias y ahora me gustaría saber más o menos cuántas galaxias se han descubierto en el universo que es conocido, el que se puede ver, y cuántas se supone que podría haber. Entonces, podemos estimar la densidad de galaxias y luego podemos estimar un poco, pero la incertidumbre es muy grande de cuánta galaxia hay. Entonces, para daros una idea, hay tantas galaxias en el universo como en un metro cubo de arena. Uh-huh. Madre mía. Imaginar un metro cúbico de arena y más o menos esa. Y cada galaxia son muchas estrellas, además. O sea, millones y millones. Exacto. Entonces, la cosa que siempre hace mucha impresión es que hay más estrellas en el universo que granito de arena en todo el mundo. O sea, que nosotros esa mota de polvo que decía Casagan, ni eso, ¿sabes? Una micronésima de mota de polvo. Eso. Claro, entonces, Licia, con esa cantidad de galaxias, que estemos solo nosotros en el universo, matemáticamente es poco factible, ¿no? Es un poco improbable. Uh-huh. Pero todavía ningún alieno ha venido y nos ha dicho hola. Que sepamos. Que sepamos, exactamente. Entonces, claro que con un número tan grande y sabiendo los
pronto que nació la vida en nuestro planeta, estadísticamente uno puede pensar que no sea tan improbable que haya otras vidas por allá y civilizaciones y etcétera. La comunicación es un poco complicada. De todas formas, no sé, es fascinante, es enigmático, no sé, no me extraña que te atrape. Te noto cierto acento italiano. Sí. y me gusta tu simpatía a la hora de comunicar. Licia, ¿crees que la física, las matemáticas, en resumen, la ciencia, no sé, podrá tener la respuesta de ciertos enigmas de los que estás tú ahora al frente, ¿no?, de este instituto, y no sé, que pudiéramos tener dentro de poco algo que estáis últimamente siguiendo, investigando? No sé, ponnos un poco al día de lo que estáis ahora mismo desarrollando. Entonces, seguro que la física y la matemática tendrán respuesta a muchas de estas preguntas, y los experimentos también, porque si no, no estaremos en ellos. Claro. Nadie se pondría a trabajar en ello y a invertir tiempo, dinero, etcétera. Entonces, en el instituto nos interesamos de conectar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, porque creo que está claro de estas charlas que hemos tenido que hay muchas conexiones entre cómo funciona la física fundamental que gobierna toda la partícula fundamental, por ejemplo, los experimentos que se hacen en el CERN y cosas similares, o experimentos de detección de materia oscura, que podría ser una partícula fundamental que le falta al modelo estándar, y lo que pasa en la escala más grande, donde vemos los efectos de materia oscura gravitatoria, donde vemos los efectos de energía oscura, donde se ve la gravedad de Einstein que está jugando, y ahora últimamente ha entrado esto de las ondas gravitacionales, que también pueden probar la teoría de la relatividad, y también el universo en el pasado era muy pesado y muy pequeñito, entonces entraba la cuántica, entraba la relatividad. Sabemos que estas dos teorías no van de acuerdo, pero tienen que encontrar un acuerdo, porque el universo era muy pequeño y muy pesado al principio. Bueno, ahora es cierto que se está intentando dar como muchísima explicación a cosas que no se saben con la física cuántica, pero claro, todo no lo puede explicar. Claro, entonces el papel del instituto es un poco canalizar todos estos esfuerzos que típicamente podrían estar en departamento distinto o en grupo distinto, y encontrar sinergia y ver si con la sinergia se puede avanzar en esta dirección de estos problemas que han quedado abiertos por muchos años. Es cierto que yo no lo sé, pero hace poco lo estuve viendo y quiero que tú me lo confirmes. ¿Toda galaxia tiene un agujero negro? ¿Necesita un agujero negro para crearse? Entonces, la idea que nos hemos tenido que aceptar es que toda galaxia, sobre todo la que tengan tamaño, que no sean las muy pequeñitas, tiene un agujero negro en el centro, y las galaxias más grandes tienen agujeros negros enormes en el centro. Entonces, parece que son muy importantes para la formación de la galaxia. Entonces, el papel específico todavía se desconoce, pero claramente están allá. Luego, cómo se hayan formado, porque vemos galaxias cuando el universo era muy temprano, que ya son muy masivas, ya con agujero negro muy masivo, cómo se hayan formado, otro problema para resolver, investigar. Licia, si te das cuenta, al final tenemos que estar poniendo luz a la materia oscura, a la energía oscura, al agujero negro. Tenéis muchas cosas que intentar contarnos. Sí, exactamente. Pero sabemos que están ahí. Tenemos evidencia que están ahí. Los agujeros negros hemos visto con la sonda gravitatoria que están y que se juntan y que coalescen, así que están.
No hay vuelta de hoja. Sabemos que hay agujero negro en el centro de la galaxia porque hemos visto el efecto. Hemos visto el efecto dinámico, hemos visto el efecto porque calientan el gas que le cae encima. Así que, otra vez, de ahí no hay vuelta de hoja. Están ahí. ¿Tú crees que en el siglo XXI podremos saber algunas cosas más de todas estas cuestiones que nos llaman tanto la atención? Yo espero que sí, pero como siempre en la investigación, a más respuesta, más preguntas. Bueno, Licia, me ha encantado charlar contigo de estos enigmas interestelares y bueno, nos quedamos con esa reflexión, que aunque sepamos cosas, nos haremos más preguntas, o sea que esto es un no parar de preguntar. Que un súper abrazo y feliz verano. Muchas gracias, lo mismo.